to hide. A safe place somewhere in the woods, we can start a fire. All we know is what will be our home. We will stay till the break of dawn. Bueno, buenos días a todas. Después de mucha preparación, hoy estamos aquí en este evento. Recién que entra la sesión 2020, por fin. Bienvenidas y pasando a la sala. Recordad, por favor, algunas cuestiones técnicas de tener el micrófono silenciado. Luego en la parte del World Café sí que podréis hablar con vuestro grupo, pero de momento por cuestiones técnicas mejor que cualquier comentario usáis el chat. Si queréis, podéis ir presentándoos utilizando el chat de Zoom, diciendo vuestro nombre, el lugar desde el cual os conectáis, la iniciativa o movimiento de la cual formáis parte, si es que es así. Podéis usar el chat para ir presentándoos. Esperemos que estéis cómodas con una taza de té, de infusión, un café, un zumo, ahora de buena mañana para despertarnos todas. Nos gustaría que pudierais presentaros con vuestra propia voz, pero es eso, para más que nada cumplir con los tiempos previstos también de la jornada, pues creemos que usar el chat es lo mejor. Hola Karen de Ibiza, de Extinction Rebellion, bienvenida. Hola Ángela desde Berlín. Ana desde Cardedeu. Bueno, vamos entrando todas. Nos alegra un montón la cantidad de personas que estáis aquí. Hola José, el codirector del máster de Humanidades Ambientales. Buenos días Tony de Barcelona. Tommy Noé de Valencia y Loyo. Bueno, pues ya son las 9:35 prácticamente. Podemos ir empezando el evento. Y ya sabéis, mantened el micrófono de momento apagado y podéis ir presentándoos desde el chat. Y bueno, vamos dando comienzo a la jornada. Muy buenos días y bienvenidas a todas. Parece que sigue entrando gente. Qué ilusión ser tantas, caras conocidas, caras más nuevas, de diversos lugares. Nos hace muchísima ilusión poder contar con todas vosotras hoy, en este sábado de septiembre de 2020, menudo año tan interesante. A ver qué nos depara esta jornada colaborativa. Creemos que va a ser muy productivo y nos va a llenar. Y bueno, deciros que el equipo organizador que, bueno, estamos muy contentas, porque llevábamos tiempo pensando, reflexionando acerca de las cuestiones que vamos a tratar hoy y es un placer poder hacerlo en grupo, colectivamente. Somos 46 personas ya conectadas. Bueno, queríamos deciros que estamos seguras de que todas vosotras
vengáis del lugar que vengáis, de la iniciativa que vengáis, la edad que tengáis, la experiencia que tengáis, sabemos que todas vais a poder aportar mucho, estamos seguras de ello y agradecemos esta diversidad y las ganas de contribuir, ¿no? a una causa conjunta y podamos explorar y tender puentes y poder seguir avanzando en esta diversidad. Saludos a las que os estáis conectando ahora. Empezamos Rethinking Transition 2020. Os recordamos que el encuentro se va a desarrollar en castellano. Algunas teníais dudas porque el título original es Rethinking Transition en inglés, pero surgió así, salió natural este título y como nace también un poco de un apoyo que tenemos con Transition Network, pues pusimos el título principal así en inglés, pero todo el encuentro se va a celebrar en castellano. Correcto. Y además deciros que, bueno, como os comentábamos en el correo electrónico que os enviamos y en la información de la página web, algunas partes del encuentro van a ser grabadas. De hecho, bueno, estamos grabando ahora. Y bueno, que sepáis que si tenéis algún problema con ello, como ya os decíamos en el correo, nos hacéis un email a conecta@reddetransición.org y ningún problema porque ya lo tendremos en cuenta para que no salgáis en la grabación, ¿vale? Y además, esto está siendo grabado pero no retransmitido en directo, ¿vale? Para respetar un poco el ambiente que se genere aquí de familiaridad y bueno, no os preocupéis por eso. Si tenéis cualquier asunto con esto, nos escribís a nuestro correo y ningún problema. Cristian os lo ha anotado ahí en el chat. conecta@reddetransición.org. Así es. Y Bueno, déjame, Cristian, que comente una cosa. sí, adelante. Porque veo que alguien ha levantado la mano. Recordad, Cristian antes os lo comentaba, de mantener todo el tiempo el micrófono silenciado. En algunos momentos podremos dar paso a que habléis algunas personas, pero serán momentos muy concretos. Si tenéis preguntas o comentarios, por favor, hacedlos en el chat y nosotras los recogeremos, ¿de acuerdo? Así es, gracias, Esther. Bueno, ¿y quiénes somos nosotras? Somos parte del equipo organizador de Rethinking Transition y tenemos el gusto de compartir esta mañana tan espléndida con vosotras encargándonos de la facilitación de esta jornada, que intentaremos cuidar y mimar al máximo la alimentación del evento, que siendo online normalmente es un poquito más difícil, pero lo haremos lo mejor que podamos. Os presento a Esther, mi compañera. Esther es humanista, es filósofa práctica y se ha formado en transformación ecosocial. Ha sido también community manager y dinamizadora cultural en la administración pública y actualmente es presidenta en la asociación sin ánimo de lucro Animal y miembro también de la red de transición. Gracias, Cristian. Pues bueno, Cristian, mi compañero facilitador en esta jornada, es filósofo, docente de la Universidad Autónoma de Barcelona, también es investigador del Instituto de Ciencias y Tecnologías Ambientales y es activista en movimientos animalistas, ecologistas y es el actual vicepresidente de la Red de Transición. Gracias, Esther. Y bueno, ambos formamos parte de la red de transición, que somos un equipo de personas de distintas procedencias que trabajamos en la medida de nuestras posibilidades para la transformación ecosocial que queremos ver en el mundo. ¿Y de qué manera? Pues somos el hub, el nodo del Estado español de Transition Network, esta red internacional de movimiento de transición, a quien agradecemos muchísimo que haya hecho posible la realización de este evento. Estamos muy agradecidos por ello. Y desde este equipo de red de transición, pues procuramos hacer de puente entre las iniciativas más locales y la red internacional. También lo que tratamos, una de nuestras funciones, es de conectar a las distintas iniciativas y proyectos entre sí para cohesionarlas y unirlas más, darles visibilidad y también ayudarles a catalizar pues, la resiliencia local. Confiamos en que los procesos comunitarios que van desde abajo hacia arriba, esos procesos bottom-up, son necesarios para propiciar esa transformación ecosocial que estamos buscando. También desde la Asociación de Transición ofrecemos charlas y formaciones relacionadas con la resiliencia, la sostenibilidad y las herramientas de transición, entre otras cosas. Y nos consta y también nos alegra mucho saber que algunas de las participantes que hoy estáis aquí inscritas en este evento
Pues también os habéis registrado al 7º curso online de transición que estamos organizando, que empezará la primera semana de octubre y para la que, por cierto, pues aún quedan algunas plazas disponibles y si queréis más información, pues podéis consultar nuestra web de redetransición.org. Y ahora me parece que mi compañera os lanzará una muy breve encuesta. Así es. Muchísimas gracias, Laura, porque veo que has enlazado el curso en el chat, así que cualquier persona que tenga curiosidad puede acceder a ello. Pues veréis que ahora en pantalla os va a salir una encuesta, una breve encuesta. Algunas ya os habéis presentado por el chat, las que no, las que acabáis de llegar, bienvenidas, podéis hacerlo. Podéis decir quiénes sois, desde dónde os conectáis, si pertenecéis a alguna iniciativa. Pero además nos gustaría que rellenéis este breve cuestionario que tenéis en pantalla, con el que podremos ver los resultados inmediatamente. Las preguntas que tienen varias opciones podéis escoger, es de multiple choice, de varias respuestas, así que si os identificáis con varios movimientos a la vez, pues podéis marcarlos. Incluso la pregunta número 4, también podéis marcar varios principios. Muy bien, qué rápidas lo que vais votando ahí. Os vamos recordando que el evento va a ser grabado. Si alguien tuviera algún problema, nos puede escribir a conecta@reddetransición.org. No se está retransmitiendo en directo, estamos cuidando este espacio sostenido por todas. Y además os pediremos que mantengáis el micrófono silenciado y si luego os damos paso, pues sí que habrá algún momento, por cuestiones evidentes, mejor que no abramos los micros. Muy bien. Casi 80% de personas habéis votado. Compartiremos en breve los resultados en pantalla. También deciros que si tuvierais problemas con la conexión, con internet, podéis apagar la cámara, aunque preferiblemente nos gustaría poder vernos ya que estamos a distancia. Sería más bonito, ¿no? A ver. Parece que sigue entrando gente. Disculpad porque parece que por alguna cuestión técnica no se comparten los resultados. Vamos a ver si lo puedo... Cosas del directo y de las tecnologías. Sí. A ver si podemos ver esos resultados para chequear un poquito, pues, si conocéis el momento de transición ya, los diferentes movimientos que existen, que hay un montón. Si creéis que los principios se están aplicando correctamente en las iniciativas ecosociales. Vamos a ver si se puede ver. Vale, creo que ahora sí se está viendo. A ver. ¿Os salen las líneas, las gráficas? ¿No os aparece? No, todavía no aparece. Pues me sabe muy mal, pero creo que os voy a tener que pedir que votéis de nuevo. Cosas del directo. Sé que son cuatro clics. Sé que lo vais a comprender. Y ya está lanzado. Gracias por vuestra paciencia y comprensión. Vale, ahí os veo. Súper rápidas. Muchas gracias. Bueno, mientras tanto yo voy diciendo que por qué hacemos este encuentro online, ¿no? Porque lo estamos realizando de manera virtual. Pues primero de todo, nos gustaría que supierais que en un inicio pensamos hacer, hace meses ya, cuando ideamos este evento, un evento que lleva surgiendo de la Tierra. Creo que ya se ven los resultados. Sí. Sí. Vale. Vemos que la mayoría conoce el momento de transición. Una buena parte estáis involucradas en iniciativas prácticas para la transformación ecosocial y las que no, si estáis aquí es porque también estáis interesadas en dejar vuestra huella positiva en el mundo.
así que gracias. ¿Con qué movimientos os identificáis? Vemos que hay muchas personas de transición, de decrecimiento, permacultura. ecoaldeas. Y vemos que también el principio de los principios, ¿cuál creéis que se está aplicando más adecuadamente a los movimientos ecosociales? Vemos que el corazón a veces se deja un poco más de lado, parece ser. Que se prioriza quizá un poco más la cabeza, las manos y el corazón queda un poquito ahí más relegado. Pero bueno, muy bien. Bueno, gracias por responder la encuesta. Os comentaba bueno, porque lo hemos hecho online. En un inicio pensamos hacer el encuentro de forma presencial, pero debido a, como ya sabéis, el delicado contexto del COVID, pues decidimos adaptarlo de manera a distancia, en formato virtual, este encuentro. Pero también es una oportunidad, creemos que es una oportunidad que se celebra a distancia porque permite, no deja tantas restricciones de aforo, podemos ser más, compartiendo aquí y hoy este momento. Y también creemos que es una gran oportunidad el estar a distancia en un encuentro como este para demostrar también que no hace falta contaminar tanto en desplazamientos y en viajes para poder participar en eventos interesantes, ¿no? Parecería que siempre hay que hacer viajes contaminando y no tiene por qué ser así, ¿no? Creemos que es una oportunidad también y que el planeta nos lo puede agradecer el celebrar este encuentro a distancia. Y bueno, recordaros que a nivel de funcionamiento, por favor, micro apagado, cámara encendida porque creemos que es más familiar, más cómodo vernos las caras unas a otras. Y bueno, si tenéis que salir por lo que sea en algún momento de la reunión, del encuentro, luego podrá volver a acceder al encuentro si queréis volver. Ese mismo enlace de Zoom, no tenéis que abrir otro, es el mismo con el que habéis entrado en un principio. ¿Y por qué Rethinking Transition, no? ¿Qué hacemos aquí? ¿Cuál es el objetivo de este encuentro? Bueno, pues este evento surge de la inquietud que compartimos desde la red de transición por repensar el movimiento a la luz de los nuevos también movimientos ecosociales como son Extinction Rebellion, Fridays for Future, Deep Adaptation, de crecimiento, etc. Y es que el movimiento de transición nació con unas circunstancias históricos-sociales muy determinadas hace ya casi 15 años y estas circunstancias, este contexto ha ido cambiando, ha ido evolucionando muy rápido, ¿no? Y creemos que es momento de actualizar de alguna manera el movimiento, repensarlo y qué mejor manera que hacerlo de forma colectiva. Y es por ello que hemos querido también enmarcar este evento en la celebración del Día Europeo de las Comunidades Sostenibles, organizado por Ecolis también. Y bueno, ¿qué vamos a hacer hoy, no? Ahora mi compañera Esther os explicará un poco el programa del evento. Gracias, Cristian. Como veis en pantalla, tenéis aquí el programa. Disculpad porque se me colapsa un poco el ordenador, quizá porque la línea no entiende que haya tanta gente conectada. Pero bueno, creo que lo podéis ver bien, ¿verdad? Si me hacéis así. Vale, Cristian me confirma que aparece. Muchas gracias. Pues como podéis ver, hemos dividido, seguro que ya lo veis en el programa, en 3 grandes áreas, como comentábamos antes en el pequeño cuestionario, en cabeza, manos y corazón. Y os animamos a asistir a todos los bloques, porque son complementarios entre ellos. Y como decía Cristian, a menudo dejamos un poco el corazón ahí apartado, pero evidentemente la cabeza es muy importante, el tema científico es muy relevante a día de hoy, pero a veces se desequilibra un poco, ¿no? Estamos como muy pendientes de las teorías y de hacer cosas, pero a veces dejamos de cuidarnos a nosotros y eso no puede ser. Así que os animamos a asistir a los 3 bloques si podéis, claro. Nos encantaría que estuvierais aquí. Muy bien, pues después de la ponencia inaugural, será Juan del Río quien nos va a compartir esta ponencia inaugural, donde trabajaremos sobre todo la cabeza. Vendrá después una dinámica participativa, estilo World Café, donde trabajaremos sobre todo poniendo las manos en la masa. Os dividiremos en grupos, luego os comentamos. Y por último, mediante una dinámica de transición interior, vamos a explorar más hondamente el principio del corazón. Dicho esto, vamos allá. Así es. Vamos con la ponencia inaugural de Juan del Río. Le presento brevemente. Juan es biólogo, es activista, educador y diseñador para la sostenibilidad, también facilitador internacional de transición.
Además, es uno de los coordinadores de COLIS, es cofundador de Red de Transición y del proyecto Municipios en Transición, y también integrante de Cardedeu en Transició. Es autor de la guía del movimiento de transición y codirector del documental en curso Alternativas. Y Juan, que ya seguramente muchas de vosotras le conoceréis, pues centra su trabajo en la gestión ambiental y en promover nuevos modelos de vida sostenible y resiliencia local. Gracias, Juan, por estar aquí y cuando quieras, pues adelante. Bueno, gracias, Cristian y Esther. Bueno, y hola, hola a todas. La verdad es que veo un montón de caras conocidas, de amigos, de compañeros de viaje y es un súper placer teneros aquí este sábado por la mañana, la verdad. Entonces, bueno, un poco mi rol va a ser, nada, 10-15 minutos para dar algunas pinceladas de algunas ideas clave que nos pueden ayudar. Voy a compartir mi pantalla, que nos pueden ayudar a enmarcar pues la charla, el debate, las dinámicas que vamos a tener a continuación, ¿no? Entonces, vamos a ver un momento, compartir pantalla. Muy bien, yo creo que ahora ya veis la pantalla. A ver, un momento, la pantalla completa. Vale. Bueno, pues voy a intentar ser lo más conciso posible. A ver, aquí. Vale. Bueno, pues algunas de las cosas que compartiré obviamente ya las conocéis, ¿no? Pero creo que es importante que todas partamos como de un punto común. Entonces, como decían muy bien Esther y Cristian, y pues ellos y todas las compañeras de Red de Transición, creíamos que era esencial ofrecer un espacio, en este caso ha sido online, pero un espacio colectivo en el que empezar a debatir sobre qué pasos, qué decisiones podemos tomar, porque la situación actual es realmente urgente, ¿no? Y tenemos que pasar a la acción y seguramente las estrategias y maneras de hacer las cosas que planteamos hace 10, 15 años, pues ahora mismo no son válidas o no todo puede intentar hacerse de la misma manera, ¿no? Entonces, todas sabemos, las que estamos aquí, que estamos en un punto de inflexión a nivel planetario muy grande. Estamos sobrepasando muchos de los límites biofísicos del planeta. Hablamos del cambio climático. Continuamente nos están llegando datos de cómo pues, los casquetes polares se van fundiendo más y más, cómo el permafrost en la tundra pues se descongela también. Estamos continuamente recibiendo informaciones de cómo la pérdida de biodiversidad crece de manera exponencial. Ahora mismo, como ya sabréis, pues estamos en lo que se considera la sexta gran extinción, en la que se están perdiendo especies a una velocidad mayor que la quinta gran extinción en el Cretácico. También estamos en lo que muchos geólogos consideran el antropoceno, una edad geológica en la que somos los humanos los que estamos transformando la corteza y la superficie terrestre, la acidificación de los océanos, etcétera, etcétera, ¿no? Y paralelamente el gran aumento de las desigualdades a todos los niveles en el planeta, ¿no? Y como todos esos sistemas están interconectados. Son muchos los estudios también que intentan analizar cómo civilizaciones pasadas desaparecieron y justamente el aumento de el sobrepasar la capacidad de carga de sus ecosistemas y de las desigualdades fueron las dos causas principales, ¿no? Pues bueno, estamos ahí, estamos ya en ese comienzo de ese colapso socioecológico, ¿no? Ese es el momento actual. El 22 de agosto de este año sobrepasamos de manera oficial la biocapacidad planetaria en este 2020, que por cierto fue un poco más tarde que el año anterior, entre otras cosas por el COVID. O sea que bueno, que al final el COVID también, como sabéis, ha traído algunas cosas que no son tan... La responsabilidad que tenemos como humanidad, como sociedad, es muy diferente en esa superación de la biocapacidad del planeta, ¿no? En esa huella ecológica, teniendo en cuenta que ahora utilizamos varios planetas, hipotecando a las generaciones futuras. Entonces, el norte global tiene muchísima más responsabilidad que el sur global, y eso es muy importante tenerlo en cuenta a la hora de tomar
acciones, planificar estrategias, etcétera. Este diagrama llevo mostrándolo ya más de 10 años en charlas, ¿no? Y siempre pues hacía un poco planteaba la cuestión de que estábamos en ese pico, en esa cima, arriba, después de ese crecimiento exponencial, principalmente relacionado a la utilización de los combustibles fósiles, ¿no? De la sociedad industrial. Y yo más bien diría que ya no estamos ahí, sino que estamos justo empezando esa línea naranjita del colapso, ¿no? Es muy importante intentar plantear qué posibles escenarios futuros tenemos, y conforme avanza el tiempo, pues quedan menos opciones de avanzar en diferentes direcciones, ¿no? Por un lado, la fantasía tecnológica o hipertecnológica es algo que no es posible, que es totalmente inviable, pese a que nos llegan imágenes, imaginarios continuamente desde las películas, desde los medios de comunicación, etcétera, de que la tecnología nos va a salvar. Y eso obviamente pues hace que la gente diga, bueno, pues la ciencia encontrará una solución y podemos seguir avanzando de la misma manera, ¿no? Pues no, eso es una auténtica falacia. Y por otro lado, si nos vamos al extremo abajo, vemos ese posible escenario de colapso. Me gustaría también decir que colapso, por definición, es la pérdida de complejidad de manera relativamente abrupta en un sistema, y que bueno, pues que estamos ya en ese comienzo. El cómo sea esa pérdida de complejidad, pues lo veremos, y ahí es donde nosotros tenemos mucho que decir, ¿no? El movimiento de transición y muchos de los movimientos ecosociales siempre han planteado ese decrecimiento que aquí está descrito como ese descenso creativo, ¿no? Del cual, por otro lado, apenas nos llegan imágenes, ¿no? Entonces tenemos que crear esa visión colectiva de un futuro de posibilidad, teniendo en cuenta que inevitablemente vamos a decrecer en el consumo y producción de recursos, ¿no? O sea, el futuro postpetróleo va a ser bajando esa curva a nivel de consumo. Existen muchas crisis y todas ellas están relacionadas. Existen crisis ecológicas, crisis sociales y económicas, espirituales, democráticas. Y también es clave entender que todas ellas están relacionadas, que todas las personas que estamos aquí estamos seguramente enfocándonos más en unas o en otras, y que todas tienen una causa raíz. Entonces, si queremos tener la visión conjunta, hacer un análisis sistémico, teniendo en cuenta la complejidad de la situación, tenemos que intentar ir a cuál es esa raíz, ¿no? Esto no es más que un esquema, es un modelo, seguramente se puede hacer de manera diferente, pero yo creo que es bastante visual y nos permite darnos cuenta que al final las principales razones que nos han llevado a donde estamos tienen que ver con nuestra cultura, con nuestros valores, con nuestro paradigma, con nuestras historias, ¿no? Y ahí es donde tenemos en el medio y largo plazo obviamente que actuar más, ¿no? Eso no quiere decir que no tengamos que trabajar en lo urgente y en lo actual y en todas estas áreas, ¿no? La idea es cómo entendemos que formamos parte de algo conjunto y cómo nos complementamos y apoyamos, ¿no? Y en qué es fuerte cada uno y cómo avanzamos juntos, ¿no? Son muchos los términos que se han utilizado desde hace tiempo y que se llevan utilizando. La sostenibilidad, la resiliencia, la regeneración, la transformación, en fin, hay muchos. Todos ellos son diferentes, obviamente tienen sus matices, pero todos ellos son complementarios. Tenemos que sostener muchos de los sistemas que existen en la Tierra, tenemos que adaptarnos a las situaciones que llevamos ya viviendo desde hace tiempo, porque esto no es algo del futuro, estamos claramente ya padeciendo todos estos cambios drásticos a nivel ecológico y social, y para ello pues necesitamos sistemas más descentralizados, más autosuficientes, más locales, etcétera. Necesitamos potenciar esa resiliencia local. No solo podemos sostener, también tenemos que regenerar. Si ya estamos superando la capacidad planetaria, pues tenemos que regenerar todas esas selvas que estamos deforestando, tenemos que regenerar esos ecosistemas y también pues nuestras comunidades, ¿no? Y por supuesto tenemos que transformar, tenemos que rediseñar el lugar en el que vivimos y construir cosas completamente nuevas, ¿no? Tanto a nivel físico como a nivel social y, bueno, todos los niveles, ¿no? Al final,
estamos hablando de una transición cultural en la que tenemos que construir esos nuevos mitos e historias de un futuro posible dentro de los límites planetarios, en la que tienen que predominar valores que ahora pues, no son tan predominantes, como lo colectivo, la cooperación, etcétera, y en el que tienen que existir creencias diferentes, no creencias como que el dinero o lo material me va a traer la felicidad, o si no seguimos creciendo, pues no vamos a prosperar, etcétera, etcétera, ¿no? El vivir bien, el buen vivir no te lo da lo material, ¿no? Entonces, el potenciar todo ese paradigma está siendo y va a ser crucial en todo este proceso de transición, y es muy importante tenerlo en cuenta en este repensar de la transición que estamos planteando aquí, ¿no? También clave que este es un proceso muy largo. Ahí, viendo un poco las caras de los participantes que estábamos hoy aquí, yo veía muchos compañeros de viaje y gente que lleva muchas décadas ya trabajando en todos estos proyectos, ¿no? Y también a la vez gente muy joven, ¿no? Entonces es genial que haya gente de tantas edades, con tantos bagajes diferentes, con tanta diversidad en todo esto. Y aquí simplemente os he querido poner algunas imágenes. La que veis aquí a la izquierda, arriba, a muchas os sonará. Esto es la Plaza del Sol en Madrid en el 15M. Algunas seguramente no estuvisteis, pero muchas estuvimos de una manera súper activa en el 15M y nos transformó en gran medida, ¿no? Entonces aquí podéis ver un cartel que dice "La crisis es el capitalismo", ¿veis? Entonces, esto no es algo de ahora, esto viene de mucho antes. Y antes de esto, pues había otras luchas relacionadas. Y las imágenes que veis a la derecha son pues de la COP15, de COP, pues tuve el placer de participar también. Esto fue en el 2009, y fijaros estos carteles, en aquel momento gobernaban Obama y Zapatero, decían, aunque pues, ha salido cortada, decía el 2020, ¿no? Y estamos en el 2020 ahora, ¿no? Y todo esto sigue. Y ahora pues Extinction Rebellion, Fridays for Future con Greta, Trump al otro lado. Bueno, es como un proceso en el que llevamos embarcados desde hace tiempo, ¿no? Y sin embargo la situación es cada vez más grave, pero también a la vez somos más, ¿no? Entonces, bueno, pues es parte del mundo en el que estamos. Y somos muchas. En este proceso de transición, en sentido amplio, somos muchos movimientos e iniciativas los que estamos aportando desde nuestro lado, desde el ámbito en el que quizás trabajamos más. Por ejemplo, el movimiento de transición siempre ha intentado enfocarse mucho en la construcción de resiliencia a nivel comunitario, a nivel local, también conectando mucho pues, con el cómo potenciar y bueno, pues un montón de aquí también trabajando a escala municipal, a nivel de investigación, todo como lo llamemos, ¿no? Pero todo esto está pasando. Entonces, si no somos capaces de crear puentes entre estas iniciativas, difícilmente, estas y muchas otras que no están aquí, difícilmente. ¿En qué es buena cada uno? ¿En qué nos podemos complementar? ¿Cómo hacerlo juntas? Yo creo que estas son algunas de las cuestiones clave de este encuentro que estamos intentando promover, ¿no? Y en esta línea, un poco ya acabando la presentación, en esta línea trabaja el COLISE, que está apoyando este evento con el Día de las Comunidades Sostenibles, el Día Europeo de las Comunidades Sostenibles, y que es una metared de iniciativas que trabajan sostenibilidad y cambio climático tal, comunitario, y en la que ahora mismo ya somos miembros de más de 17 países, ¿no? Entonces, bueno, hacen falta iniciativas que intenten promover esto trabajando a escala internacional, a escala regional o nacional y a escala local, ¿no? Veo este barco y bueno, veo muchas cosas, ¿no? Y una de ellas es como una metáfora de la situación en la que estamos. Es como un barco en el que estamos toda la humanidad a la deriva, sin tener claridad de hacia dónde vamos y con un equilibrio realmente frágil, ¿no? En el que tenemos que tener mucho más diálogo, en el que tenemos que entender cuáles son nuestras debilidades, nuestras fortalezas, entender cómo nos podemos complementar
y trabajar juntas, ¿no? Entonces, para mí este es el gran reto en este momento, si no queremos que esto se vuelque, ¿no? Y nos estamos empezando a volcar. Así que bueno, pues con esto voy a ir cerrando. La verdad es que en estos años que llevo aquí trabajando, tanto a nivel activista como de manera profesional en lo que es la transición ecosocial, he tenido el placer de conocer a un montón de gente y, y eso en sí tiene un valor tremendo, ¿no? Entonces, en cada momento vital de cada una de nosotras, seguro que podremos aportar en diferentes áreas, ¿no? Entonces, pensemos dónde creemos que podemos contribuir más y pensemos dónde podemos actuar, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí veis algunos enlaces que os pueden servir de contacto, tenéis mi contacto y bueno, pues nada, seguimos con esto. Os paso a Cristian y ya está. Dejo de compartir la pantalla. Sí, muchas gracias, Juan. ¿Me escucháis bien, verdad? Vale, pues muchísimas gracias por tu charla y por tu capacidad de síntesis necesaria hoy, que todo va tan justito, tan a tiempo. Os recordamos, como os decía Cristian en el chat, que podéis ir anotando vuestras preguntas y las trasladaremos a los ponentes al final, cuando terminemos la mesa redonda. Y ahora sí, voy a dar paso a las flash talk, a las mesas redondas. Sí, así es. Primero va a hacer la intervención Ana Huertas. La presento brevemente. Ana es facilitadora para la transición y la permacultura, también técnica de cooperación internacional al desarrollo. Está formada en agricultura sostenible por CEDEM y las universidades de Plymouth y Montpellier. Es coordinadora del proyecto internacional Municipios en Transición y además es formadora oficial de transición y actual presidenta de la red de transición. Gracias, Ana, por estar aquí con nosotras y te escuchamos. Adelante. Muchas gracias. Muchas gracias y bienvenidas a todas las que nos estáis escuchando hoy. Pues vamos allá. Muchas gracias, Juan, por enmarcar un poco de lo que estamos hablando hoy, ¿no? Y de la necesidad de profundizar un poco más en qué estamos haciendo cada uno de estos movimientos que estamos aquí representados y ver pues, cómo podemos colaborar más y mejor, ¿no? Pues yo hoy voy a hablar desde la perspectiva del movimiento de transición, representando a Red de Transición, que es un poco la asociación que intenta trabajar pues dando visibilidad a este tipo de trabajo, ¿no? Bueno, muchas de vosotras seguramente ya lo sabéis porque pertenecéis a iniciativas que se autodenominan de transición, pero así de una manera bastante corta, qué es la transición, ¿no? De cuando hablamos de transición, ¿a qué nos referimos? ¿Hacia dónde vamos? Hay muchos tipos de transiciones, ¿no? Pero nosotros en particular hablamos de un experimento ecosocial que intenta responder a la crisis sistémica en la que llevamos metidos muchísimo tiempo, pero que en estos últimos años pues estamos viendo agravarse, ¿no? Todo lo que tiene que ver con cambio de producción del petróleo, lo que se llama el peak everything, ¿no? Pico de todo, de fertilizantes, de disponibilidad de agua dulce, limpia, etcétera, etcétera, ¿no? Y cada vez vemos más los problemas sociales y económicos que están íntimamente ligados con el sistema social y económico predominante. Entonces, esta transición lo que propone es utilizar procesos colectivos que construyan resiliencia local teniendo en cuenta principios medioambientales y de regeneración social y medioambiental. Ana, disculpa, antes de que sigas, hay varias personas que nos comentan que se escucha bastante bajo. Si puedes acercarte más o hablar un poco más alto. Vale. Gracias. Vale, perfecto, gracias. A ver. Venga, así, ¿se me escucha un poco mejor ahora? ¿Sí? ¿Puede ser? Vale. Venga, probemos. Entonces, los principios que guían
al movimiento de transición desde sus inicios hace ya casi 15 años, han ido cambiando a lo largo de la historia, pero podrían resumirse en estos 8 que tenemos aquí, ¿no? Somos conscientes de que hay que cambiar muchísimas cosas y, sin embargo, partimos de que el futuro puede ser mucho mejor de lo que tenemos ahora. Tenemos esta visión positiva del futuro. En contrapartida, a lo mejor una visión un poco más pesimista de todo se va a ir a la porra, ¿no? Se parte también del principio de ser inclusivos y estar abiertos a todo el mundo que quiera participar y aportar. Se basa mucho en realizar actividades de concienciación sobre el momento en el que estamos y sobre qué tipos de acciones se podrían hacer o en qué líneas se podrían actuar y cómo podemos hacer que más personas participen en lo que estamos haciendo. Aboga por construir resiliencia comunitaria, es decir, lo que sea que funcione en una comunidad no tiene por qué funcionar en los otros sitios y aún así podemos aprender de lo que se hace en otros lugares, siempre para aplicarlo y adaptarlo a donde nosotros estamos. Se trabaja la transición externa, es decir, vamos a hacer cosas que se vean, cosas que tengan impacto en el mundo exterior, pero también, y esto es algo que fue muy pionero en su momento, trabajemos también la transición interna, todo lo que tiene que ver con descolonizar y deconstruir todos los procesos mentales que refuerzan el patriarcado y el capitalismo en el que vivimos, ¿no? Y todo esto para que estas manifestaciones prácticas, estos proyectos que hagamos, realmente sirvan para construir algo nuevo, algo diferente y no reproduzcamos lo que estamos intentando cambiar. Crear redes, súper importante, y ser como un virus, pero un virus bueno, ¿vale? No como nuestro querido COVID, sino un virus que realmente inspire a los demás a pasar a la acción. El movimiento de transición, aparte de esos principios, tiene 3 pilares. Tiene lo que llamamos la cabeza, que consiste en vamos a intentar tener la mejor información disponible para entender bien a qué nos estamos enfrentando. No dejarnos arrastrar por los fake news o por noticias que a lo mejor son, se hacen virales muy rápidamente, pero que no nos dan la información que realmente necesitamos para poder diseñar bien las acciones que tendrán el mejor impacto. El corazón, esta transición interior, este espacio de apoyo mutuo, escucha y sobre todo de tener este espacio de expresión de cómo nos estamos sintiendo con todo este trabajo que estamos haciendo, porque estamos intentando cambiar el mundo y es muy difícil. Es muy difícil, nos enfrentamos a gigantes y necesitamos estos espacios que sean también de compartir de corazón. Y pasando por el corazón, las manos. Manifestaciones prácticas visibles que nos ayuden a ver que efectivamente nuestro trabajo está teniendo un impacto positivo. Brevemente, el movimiento de transición, ya pasando a cómo se está articulando, se compone, cada una con su diversidad, por iniciativas locales, lo que muchos conocemos como, por ejemplo, Cardedeu en transición, Totnes en transición, pues estas son iniciativas locales que están aplicando la transición a nivel comunitario. Luego, en muchos lugares donde hay iniciativas locales también hay lo que se llaman hubs o redes nacionales o regionales que trabajan para dar visibilidad a lo que se hace a nivel local. Sobre todo en términos de visibilizar estos proyectos que contribuyen a lo que llamamos la gran transición. La organización en la que yo participo, que se llama Red de Transición, es el hub para que lo que intenta es conectar estas iniciativas, darles visibilidad, ofrecer capacitación para que podamos trabajar mejor y también conectar pues, con eventos como este con otras iniciativas que vayan en la misma línea. A escala internacional, muchos de vosotros habréis oído hablar de Transition Network,
que es una organización inglesa que es a la que pertenece Rob Hopkins, un poco miembro del equipo que empezó con esta idea de la transición, que básicamente hace lo mismo que un hub nacional o regional, pero a nivel global. Da visibilidad, ofrece apoyo, ofrece formación, ayuda a crear proyectos conjuntos, etc. Y luego tenemos el grupo de hubs, que son todas estas redes nacionales o regionales que tenemos un espacio para encontrarnos y para crear proyectos conjuntos, ofrecernos apoyo mutuo, aprender los unos de los otros y más recientemente proyectos de manera conjunta, pedir financiación y acceder básicamente a recursos a los cuales pues, sería más difícil acceder si lo hiciéramos cada uno por nuestro lado. Y muy interesante, este grupo utiliza un sistema de gobernanza horizontal llamado sociocracia. Me encantaría entrar, pero bueno, ya si a alguien le interesa, pues ya podemos en otro momento profundizar más. Bien, ¿qué proyectos se realizan bajo este paraguas de la transición? Pues muchísimas cosas. Desde proyectos de agroecología, lo que se llama el increíble comestible, ¿no? A nivel urbano, por ejemplo, de creación de espacios para que las comunidades produzcan sus propios alimentos en espacios urbanos. A nivel energético, por ejemplo, también son bastante conocidos los planes de descenso energético, que aquí tenéis, por ejemplo, el de Totnes o el PEP, el Plan de Energía Participativo, que se hizo en un barrio de Barcelona. O también se realizan eventos para mostrar, para ganar conciencia de cuánta energía necesitamos en nuestro día a día. Un cine, un biciforum, ¿no? Que el cine solamente funcionaba siempre cuando hubiera gente pedaleando. Otros proyectos a nivel de economía, por ejemplo, incluyen las monedas locales. Por ejemplo, aquí tenemos el Puma de Sevilla. Y también es muy importante toda la parte de formación y capacitación para poder trabajar de forma comunitaria. Otro proyecto en el que yo estoy trabajando, que también es bastante innovador, se llama Municipios en Transición. Que este es un proyecto que nació de este grupo de hubs que decían, a ver, por un lado tenemos las iniciativas de transición intentando trabajar sintiendo que a menudo los ayuntamientos son un problema. Y por otro lado tenemos los ayuntamientos diciendo, queremos trabajar en este tipo de cosas, pero no sabemos cómo conectar con la sociedad civil. Resultado, este proyecto, en el que se intenta crear un marco común de acción y de nuevo utilizar un sistema de gobernanza y toma de decisiones que permita que todo el mundo participe. Bien, ya pensando un poco en hacia dónde podemos ir dentro del marco de este evento de refundación en transición. Desafíos a los que nos enfrentamos o que hemos identificado desde el momento de transición. La urgencia de actuar es innegable. Ahora mismo, 15 años después, no podemos dormirnos en los laureles. Tenemos que adaptar nuestra narrativa a los tiempos actuales sin perder la esencia de nuestros principios. O sea, que esta urgencia no nos haga olvidarnos de lo que realmente estamos intentando hacer. Tenemos que ser más ambiciosos a la hora de aumentar nuestro impacto de cara a conseguir este cambio sociocultural hacia la transición. Tenemos que crear puentes con otros movimientos. Esto es real. Ser más inclusivos. Y también, que esto yo creo que pasa en muchos movimientos sociales, intentar ir más allá del voluntariado y crear empleos que realmente nos permitan reconducir recursos hacia este tipo de trabajo. No hacer esto que es tan importante, o sea, cambiar el mundo solamente en nuestro tiempo libre, llega a un punto en el que no es sostenible. Y idealmente también ponernos con más ahínco a influir en las políticas públicas. Oportunidades que hemos identificado: cada vez hay más conciencia de la situación en la que estamos. Hay muchos proyectos que ya están en marcha con resultados innegables y tenemos que apoyarlos, inspirar nuevos. Una visión holística de los retos, lo cual nos permite ver
dónde podemos colaborar mejor con otros actores. Y cada vez hay más recursos, más financiación y más profesionales que a lo mejor estaban en business as usual, que están preparados para venirse más a la contactar con ellos y traerles hacia nuestro trabajo. ¿Cómo colaborar con otros movimientos? Yo creo que sobre todo tenemos que crear espacios para conocernos y ver dónde nos podemos complementar. No todos tenemos que hacer lo mismo, no todos tenemos que hacer lo mismo. Al contrario, la diversidad es lo que nos va a permitir que esta polinización cruzada dé paso a proyectos conjuntos donde cada uno pueda hacer lo que mejor se le da, pero articulándonos para tener un impacto mayor. Muchas gracias. Gracias a ti, Ana. Pues vemos que hay algunas preguntas, pero vamos a agruparlas todas y las haremos al final de las Flash Talk. Así que voy a dar paso al siguiente ponente, que es Saúl Flores. Saúl es estudiante de Filosofía y Ciencias Políticas en la Universidad Complutense de Madrid y desarrolla una carrera artística como poeta y rapero. Actualmente es miembro y portavoz de Extinction Rebellion Madrid y es de esto de lo que nos va a hablar hoy. Adelante, Saúl. Hola, buenos días a todas. Os agradezco mucho la invitación y que estéis aquí y os pido perdón de antemano por no disponer de una presentación tan espectacular como la de todas mis compañeras, pero bueno, voy a intentar ser sintético, condensar la información y aclarar cuáles son las líneas sobre las que os quiero hablar. Vengo en representación de Extinction Rebellion, que como algunas sabréis es un movimiento social transnacional que nace hace medio, 2 años, ya un poquito largos, en Londres, y nace de una red de activistas y de investigadores e investigadoras que estaban sufriendo al ver que la sociedad era incapaz de responder de una manera efectiva a la inacción política y económica con respecto a la crisis climática. Entonces, ¿cuáles son, digamos, aquellos puntos fuertes o aquello que distingue a Extinction Rebellion en esta flash talk, en este breve resumen que puedo hacer del movimiento? Pues yo creo que lo que le caracteriza principalmente es la estrategia que sigue desde, digamos así, para ser un actor que agite a la sociedad y a la vez que permita abrir un proceso de democratización. Me explico. Nace con la certeza de que los cambios estructurales y profundos que requieren las sociedades como la nuestra en momentos tan complicados, donde los tiempos ya cada vez se van ajustando más a necesidades que pueden derivar en grandes problemáticas, pues requieren, como dice el refrán, a grandes males, grandes remedios. Es decir, de respuestas ciudadanas contundentes y, sobre todo, subrayo, masivas. Después de estudiar y de estrujarse el seso, y gracias a estudios como el Why Civil Resistance Works, que es un ensayo que hicieron Erika Chenoweth y María J. Stephan, que os recomiendo que leáis, descubrieron que la desobediencia civil pacífica y masiva era una buena herramienta, digamos, para ejercer presión a los gobiernos y forzarles a posicionarse y forzarles sobre todo a tomar en cuenta la voz de la ciudadanía. Entonces, con esta estrategia, Extinction Rebellion pone sobre la mesa 3 demandas bastante claras y ambiciosas sobre las que ahora podemos debatir un poco. La primera es decir la verdad, es decir, forzar a las instituciones, a las gubernamentales en primer lugar, pero también a los medios de comunicación y al resto de entidades que participan de nuestra sociedad, que cumplan su labor pedagógica de informar y formar sobre la realidad de la crisis climática y ecológica, porque por desgracia a día de hoy vemos que a pesar de estar viviendo ya una situación dramática, la falta de información, la sobreinformación y sobre todo la desinformación es algo que nos impide actuar y reaccionar como sociedad y por lo tanto nos hace vulnerables y es un modo de negarnos la capacidad de respuesta. La segunda demanda es que se reduzca a cero neto las emisiones de gases de efecto invernadero para 2025. Política como un overshooting es casi como pedir la luna, y siendo conscientes de que estamos pidiendo la luna, en realidad lo que estamos pidiendo es algo en lo que a nivel teórico por lo menos creo que la comunidad científica podría estar de acuerdo y convenir en que si sabemos
que debemos reducir drástica y dramáticamente las emisiones de gases de efecto invernadero antes de 2030 para no superar esa barrera de los 2 grados de calentamiento global que conjuntamente la sociedad internacional se ha puesto, digamos, como umbral a no sobrepasar. Pues si tenemos que ser drásticos, por lo menos vamos a intentar llegar a la máxima certidumbre y cuanto antes y de manera más eficaz hagamos esta reducción mejor. Y la tercera demanda, que es, digamos, esta vía de democratización, evitar que todas estas decisiones que se deben de tomar en momentos complejos no recaigan sobre las manos equivocadas o no deriven en procesos autoritarios o tecnocráticos. La tercera demanda es la constitución de asambleas ciudadanas, que son un elemento que es legislativo, que existe en otros países, que se ha puesto en práctica ya en Irlanda, por ejemplo, y que permite que la ciudadanía tenga una voz directa y pueda tener, digamos, una participación directa en esta toma de decisiones de forma que los intereses comunes que tenemos a la hora de realizar esta transición se hagan en vistas a una justicia social, una justicia ecológica y que no sean medidas que al final acabemos pagando la mayoría, como vemos que ya empieza a suceder en países de nuestro entorno. Creo que algo que merece la pena rescatar de Extinction Rebellion y extrapolar más allá del movimiento a otros movimientos, a otras causas, incluso a nuestro día a día, son los principios de organización que lo rigen y que ha permitido que se haya convertido en un movimiento global de masas en muy poco tiempo, que son la descentralización y la autonomía. A pesar de que es un movimiento que nació con las ideas claras, por así decirlo, que tuvo claro que su objetivo es centrarse en lo importante y en ese sentido intentar atacar estas 3 grandes demandas mediante la acción colectiva, entendemos que esto no puede gestionarse como ha ocurrido hasta ahora, es decir, de una manera demasiado jerárquica y centralizada, y por lo tanto nosotros también nos organizamos holocráticamente, intentamos que cada nodo, es decir, que cada grupo a nivel local conserve el mayor número de autonomía a la vez y al mismo tiempo que nos coordinamos y sincronizamos. Y esto es algo precioso que además creo que debemos imitar como sociedades en general en todos los actos de protesta o reivindicación que hagamos, más allá o incluso dentro del ámbito ecologista, que es ver cómo nodos locales o países concretos, ciudades concretos, se organizan de manera sincronizada y coordinada para actuar a la vez durante unos mismos días a nivel global, ¿no? Ver cómo todas las capitales o las grandes capitales del mundo se ven masificadas por protestas de desobediencia civil pacífica reclamando las mismas demandas en el mismo tiempo es algo que creo que nos puede ayudar a sobrepasar esos problemas que tiene la gobernanza a nivel internacional y un poco presionar a todos los gobiernos en la misma dirección, porque como vemos es difícil que se pongan de acuerdo por su propio interés. Y en este sentido, algo que mencionabais antes, que también quiero rescatar, el corazón, ¿no? Poner el corazón y los cuidados en todos nuestros movimientos y en todas nuestras acciones. Algo que vertebra Extinction Rebellion es la cultura regenerativa, es decir, la necesidad de buscar nuevas formas de relacionarnos como grupo, de relacionarnos con otros movimientos, con otras personas y creo que todas debemos ir aprendiendo poco a poco a trabajar desde la empatía, desde el respeto mutuo y menos quizá desde la competición o desde el conflicto. En todo esto, ¿cuáles son, digamos, los grandes desafíos que encontramos? Pues yo personalmente encuentro como poco 3. Un desafío claro que tiene Extinction Rebellion en concreto es que la ambición de sus demandas puede generar cierta desafección al ver que, como puede ocurrir, y es una posibilidad que tenemos que tener en mente, no se puedan llegar a cumplir nunca de manera total y por lo tanto tenemos que ser capaces de readaptarnos, ¿no? Esto que mencionaba Ana, con lo que estoy muy de acuerdo, esta capacidad de estar constantemente actualizando y renovando la situación en función de cómo avance el contexto. Al mismo tiempo, otro gran desafío que tenemos es con la pandemia y todas las problemáticas de generar estos movimientos masivos de desobediencia y de protesta en la calle, el ver de qué manera los movimientos no nos resentimos al perder ¿no? al tener tantas facilidades telemáticas, pero tantas dificultades de recuperar el piel con piel, el contacto, la movilización, las calles. Esto va a ser algo que creo que tenemos que explorar y luego, a la vez, incluso plantearnos cuáles son las formas más efectivas de desobedecer. Es decir, desde la propia desobediencia civil, si
si desbordar ciudades y desbordar calles es suficiente para ejercer la presión política que necesitamos, y de no ser así, qué tipo de desobediencia podemos llevar a cabo, ¿no? Aquí hay grupos que ya están teorizando sobre modelos de desobediencia que se centran quizá en el aspecto financiero, en la informática, que no están exentos de polémica, son muy complejos, muy difíciles de llevar a cabo, pero que nos pueden dar pistas de también cuáles son los núcleos de poder a los que tenemos que presionar. Y oportunidades. Oportunidades creo que tenemos pues muchas alentadas por la triste situación en la que cada vez vamos a ir viviendo con mayor intensidad y con mayor consistencia las consecuencias de la crisis climática ecológica en primera mano. Entonces, en ese sentido, creo que Extinction Rebellion tiene el poder de intentar aunar gente de diversas edades, de diversas trayectorias vitales, incluso con diferentes objetivos. Intentamos que las acciones sean siempre diversas y que el arte consiga aglutinar a la gente, y en ese sentido que sean inclusivas, que permitan, ¿no?, que todo el mundo participe en ellas. Y confío en que el hecho de vivir cada vez más de cerca los dramas que imponen la crisis climática también nos hagan a todas buscar puntos de acción conjunta. Y para acabar, me voy a sumar un poco a lo que ha dicho Ana. Creo que como individuos todas tenemos y debemos, ¿no?, intentar involucrarnos y nutrirnos de los diferentes movimientos que encontramos en este gran movimiento climático al que pertenecemos. Al mismo tiempo, creo que somos como una orquesta, esto lo dice un compañero de Extinction Rebellion de Granada, en el que cada uno toca un instrumento, pero para que la sinfonía suene bien a los oídos es necesario que nos complementemos. Y en ese sentido, que haya movimientos más profundos como el vuestro son, vamos, más que necesarias. Que haya movimientos un poco más de acción, de choque, por así decirlo, como Extinction, pues también. Entonces, complementémonos lo mejor que podamos y aprendamos las unas de las otras. Muchas gracias, Saúl, por tan estimulante charla. Creo que ha sido muy clara. Y también, a pesar de no tener PowerPoint, lo has estructurado genial, y creo que es muy bonito también ver ese paisaje que tienes de fondo con las montañas. Creo que es muy agradable. Así que gracias por tu ponencia. Damos paso a... Muchas gracias. Gracias. Damos paso a la siguiente ponente, a Leire. Leire es miembro de Fridays for Future en Cantabria. Ha participado como organizadora y portavoz en las diversas marchas por el clima y acciones. Además, es maestra de educación primaria, vegetariana y comprometida con la sostenibilidad. Y es por ello que se especializó en Bélgica por la UNESCO en Educación para el Desarrollo Sostenible y la Ciudadanía Global. Muchas gracias, Leire, por estar aquí, y cuando quieras, pues adelante. Bueno, muchas gracias por tenerme aquí. Es un placer, la verdad. Y bueno, pues me gustaría poner la presentación también, ya que la tengo preparada aquí. A ver si la podéis ver. ¿Se ve? ¿Se ve la presentación? Se ve bien, sí. Vale. Bueno, pues me gustaría empezar hablando un poco sobre el movimiento de Fridays y cómo surge, ¿no? Bueno, estamos ante una situación de cambio social, de cambio climático, y como vemos el cambio climático no solamente afecta a lo que es el clima, sino que también nos afecta como sociedad, ¿no? Los factores meteorológicos y fenómenos cada vez son más extremos. Como hemos visto este año, hemos tenido más incendios a lo largo de toda la Tierra que en años anteriores, como en Australia, Siberia, en California. Y también una pérdida de biodiversidad que ha dado lugar a una pandemia como la que estamos sufriendo actualmente, del coronavirus, que será cada vez más frecuente si hagamos un cambio social y no tan solo climático en el planeta. Y luego también es bastante importante señalar que el cambio climático también afecta a lo que es la salud, ¿no? La Organización Mundial de la Salud indica como el 23% de todas las muertes del planeta se deben al cambio climático y a la destrucción del medio ambiente. Esto quiero señalar, y creo que resulta interesante, que este año se ha propuesto un nuevo derecho humano, que es el derecho a un planeta sano, y que veremos si se acepta o no este septiembre
lo cual puede dar un gran impulso, ¿no?, a lo que son los movimientos psicosociales y para que sean escuchadas las demandas y dentro de las presiones tenga un poco más de fuerza el movimiento, ¿no? Y bueno, ¿cómo surge el movimiento de Fridays? Para quien no lo sepa, el movimiento de Fridays surgió con Greta Thunberg en 2018, en agosto, así que acaba de cumplir 2 años. Y lo que resulta interesante de este movimiento es el carácter joven del movimiento en sí, que tiene tan solo 2 años, y también de los integrantes del movimiento, empezando por la portavoz principal, que es Greta Thunberg, y el resto de portavoces en los distintos colectivos a lo largo de los distintos países, que ahora mismo creo que son 216 países y territorios que se han unido ya al movimiento. Por lo tanto, ha sido un crecimiento totalmente exponencial, hasta el punto de que el año pasado y de nuevo este año, Greta Thunberg y el movimiento de Fridays for Future han sido nominados al Premio Nobel de la Paz, que este octubre se verá el veredicto. El año pasado no fue otorgado a Greta y este año veremos qué es lo que ocurre, ¿no? Y creo que resulta muy interesante y es importante hacer hincapié en el hecho de que el movimiento sea joven. Creo que es una gran oportunidad y un gran aliciente para que las jóvenes se den cuenta de la gran capacidad de acción y de convocatoria que tenemos como personas y ciudadanas de la sociedad y como agentes de cambio en esta sociedad, ya que, como dice la palabra democracia, el poder del pueblo es el que debe liderar el progreso. Y muchas veces las manifestaciones, las marchas, las acciones se ven como desobediencia, ¿no? Lo cual realmente es parte de la naturaleza de la democracia, alzar la voz del pueblo y expresar las necesidades y las preocupaciones, ¿no? Entonces resulta muy importante que en este diálogo se incluya la voz de los jóvenes y incluido también, como vemos, del sur y del norte, ¿no? Lo que veis aquí, que es un símbolo que se llama Fridays for Future Mapa, de Most Affected Regions and People, las regiones y las personas más afectadas. Es importante señalar cómo este movimiento de Fridays for Future ha traído al diálogo, no es un nuevo concepto, pero sí está dando más voz a cómo las regiones más afectadas quizás no tienen tanto un altavoz tan grande como puede tener el norte o Europa, y por lo tanto no estamos todos en el mismo barco, aunque sí vamos hacia el mismo destino, ¿no? Algunos tienen un barco con mayor capacidad de flote y otros con menos. Entonces el cambio climático nos afecta a todos, pero no nos afecta por igual, pero sí es responsabilidad de todos hacer frente y tomar responsabilidad con nuestra acción y con nuestra voz ante esta crisis socioecológica que estamos sufriendo. Sin embargo, es importante tener en cuenta cómo la mentalidad debe ser global, pero las acciones deben ser locales, ¿no? Como han compartido nuestras compañeras Ana y Saúl. Las acciones locales son las que pueden provocar el cambio, ya que es más fácil pedir al ayuntamiento que ponga paneles solares que conseguir un cambio a escala global, ¿no? Entonces, creo que es importante señalar esto y a la vez señalar cómo las redes son importantes. En estas dos imágenes vemos cómo son la manifestación de Madrid del 6 de diciembre de 2019 en la COP, que participó Greta Thunberg como portavoz. Y en esta manifestación vemos que hay muchos colectivos. No se pueden ver, sí, se puede ver un símbolo de Extinction Rebellion, Fridays for Future, y también PACMA. Vemos un montón de colectivos unidos por un mismo objetivo, pero que cada uno tiene algo diferente que aportar y todas las piezas del puzzle son igual de importantes, igual de necesarias. Y en el caso de Fridays, la pieza que aporta al puzzle es la de movilización, concienciación social y presión moral en la política, en forma de presencia, ¿no? De presencia en las calles, de presencia en los medios. En el caso de Cantabria, que al pertenecer al movimiento por parte de Cantabria, se han realizado multitud de acciones y se siguen realizando multitud de acciones locales. Se han participado en ponencias, en universidades, en cursos de verano,
marchas por el clima, que el año pasado creo que se realizaron entre marchas y acciones en torno a 10 en un año, incluida también la marcha que se hizo en marzo de este año, en abril, debido a la pandemia, tuvo que ser online. Y creo que es importante señalar cómo, a pesar de que la pandemia pueda establecer unos límites, la capacidad de alzar la voz sigue siendo grande. Tenemos la suerte de disponer de redes sociales para comunicarnos y para expresar nuestras necesidades y lo que nos revuelve, ¿no?, por dentro, y lo que necesita el planeta. Y a la vez la capacidad de convocatoria. Tenemos la suerte de que las redes sociales son capaces de unirnos a todos como nos están uniendo hoy. Y eso es lo que ha hecho posible también que cada vez las manifestaciones sean más multitudinarias, y debemos aprovechar esta oportunidad que nos ofrece la tecnología para estar al servicio, ¿no?, de un futuro compartido por el bien común. Y luego también la foto que veis en el centro es la Alianza Cántabra por el Clima, y me gustaría señalar la importancia de tejer redes y alianzas locales. Unidos somos más y unidos somos más fuertes. En el caso de Cantabria, hace justo un año, en septiembre del año pasado, antes de la marcha por el clima que fue el 27 de septiembre, se creó una alianza de 15 colectivos, entre los cuales se incluye Extinction Rebellion, BirdLife, se incluye también Madres por el Clima, Cantabria con Bici. Y el objetivo que tiene esta alianza no es otro que apoyarnos, cooperar, compartir iniciativas, abrir un espacio de debate sobre la realidad medioambiental, organizar marchas juntos y cualquier tipo de acción que se requiera más apoyo, más ayuda, tener una red, un colchón sobre el que poder apoyarse y dar más fuerza a todos los movimientos y las iniciativas, ¿no? Y por último, me gustaría señalar cómo la competición y la cooperación son ahora mismo, digamos, como los dos opuestos que realmente no tienen por qué serlo. Creo que la cooperación es el nuevo modelo, ¿no?, al que tenemos que dirigirnos con las redes, alianzas locales, globales, y es importante desde las acciones individuales, colectivas, que nos dirijamos hacia este fin. Y en el caso de Fridays, lo que está haciendo es hacer que la juventud, las ciudadanas, se unan a este movimiento y contribuyan con su voz a un futuro compartido en el que el cambio climático pues, pueda ser al menos mitigado, ya que reducido al máximo lamentablemente es imposible. Y muchas gracias. No sé si quizás he sido un poco rápida. A ver, dejo de compartir. Genial, Leire. Muchísimas gracias a ti. Y curioso, ¿no?, cómo va apareciendo, vais resaltando todas la necesidad de tejer redes, de cooperar y no competir, que incluso ya veo que por el chat lo están comentando, y este evento es un claro ejemplo de ello, ¿no? Muchas personas de movimientos diferentes que al final tenemos un objetivo común y cooperamos por ello, para ver cómo podemos seguir avanzando en ese camino. Pues gracias de nuevo, y voy a dar paso a la última Flash Talk, a la última charla, que es de Fernando García. Fernando es miembro de la Red de Transición y ha pertenecido al Círculo Corazón del Nodo de Transición belga. También está implicado en proyectos de sostenibilidad comunitaria y ha sido asesor de voluntariado medioambiental con Serve the City. Además, es exdirectivo de la Comisión Europea, con más de 30 años de experiencia internacional en el ámbito del desarrollo personal y organizacional. Y además está acreditado como facilitador del trabajo que reconecta, es practicante de mindfulness y, como él suele decir, amablemente vegano. Adelante, Fernando. Bueno, muchísimas gracias, y muchísimas gracias a vosotras, las organizadoras, y a los ponentes anteriores, porque la verdad nos han hecho un panorama de las distintas perspectivas que hay sobre cómo entender qué está ocurriendo en el planeta y cómo actuar. Yo voy a hablar, me ha tocado lo más duro de todo, porque voy a hablar dentro de esas perspectivas, de la perspectiva más oscura, más negra. O sea, si vemos el espectro
de posibilidades de lo que puede pasar. Tenemos desde los que piensan que todo es incluso mejor, Steven Pinker o Rosling con su libro Factfulness nos dicen que el futuro va a ser maravilloso. Hay algunos que piensan que el futuro va a ser igual, es el concepto de sostenibilidad. Con el crecimiento verde podemos mantener la sociedad tal y como va, cambiar petróleo por eólicas. Y hay muchos, cada vez más, que empiezan a pensar que va a ir a peor. Adaptación profunda parte de la premisa, de la perspectiva de que hay que aceptar la posibilidad de que haya un colapso inminente de nuestra sociedad, inminente. El fundador de Deep Adaptation habla en los próximos 10 años. Y la idea de Deep Adaptation es precisamente crear un espacio para explorar esta posibilidad, porque empieza a ser un tabú. Yo creo que en nuestra sociedad hay dos palabras que empiezan con C, que son un tabú, al menos, cáncer y colapso. Y yo creo que están muy ligadas a otras dos palabras que empiezan por M, que también son tabú, que es la palabra muerte y la palabra miedo. Y todo esto no hace más que reflejar una tendencia que tenemos los humanos a la negación. Y yo creo que la ventaja de Deep Adaptation es que abre un espacio para decir, esto es posible. Es decir, Deep Adaptation, dentro de Deep Adaptation estamos, en el foro de Deep Adaptation estamos más de 3.000 profesionales, en el grupo de Facebook más de 10.000 personas, y dentro de esa comunidad hay gente que piensa que el colapso es desde luego posible, hay otros que piensan que es probable y hay muchos que piensan que es inevitable. Jem Bendel, el fundador del movimiento, piensa que es inevitable y que es a corto plazo y que de ese colapso de nuestra sociedad va a derivar una catástrofe e incluso, según algunos, la extinción de la humanidad. Os estoy diciendo cosas muy bestias, pero por eso es una especie de invitación para que os quedéis hasta las 12:45 o no, a las 13:15, que es cuando vamos a abrir el espacio del corazón para intentar acoger todos estos sentimientos que estoy provocando. Lo siento, pero esta es la realidad. Deep Adaptation no es una ONG, no es ni siquiera un movimiento. Como digo, es un espacio, es un foro para discutir este tabú del colapso. Quizá haya que explicar de qué estamos hablando. No estamos hablando del fin del mundo, no estamos hablando de nada muy apocalíptico, estamos hablando del fin de este mundo. Y quizás sea una buena noticia el fin de este mundo, porque este mundo es muy injusto y este mundo es un mundo de sufrimiento que no nos lleva a muchos sitios. El ministro francés de Medio Ambiente, Yves Cochet, que ahora está jubilado, define el colapso como la situación en la que una mayoría de la población no puede satisfacer sus necesidades de base: agua, alimentación, energía, vestido, transporte, seguridad, mediante servicios regulados por la ley. Si pensáis en esta definición, os dais cuenta de que la mayoría de la humanidad ya está ahí. Los que no estamos ahí somos una parte de los que vivimos en el mundo desarrollado, pero desde luego el sur ya está ahí, y en el mundo desarrollado muchísima gente está yendo a comoderos sociales ya incluso. Es decir, el colapso está ya aquí, no es que sea inevitable, es que está ya aquí. No sé si habéis visto la serie francesa Colapso, que pone Filmin, que son 8 episodios que muestran un poco, es decir, uno va a un supermercado y no hay nada en las estanterías, uno va a la gasolinera y ya no hay gasolina, etcétera, etcétera. Esta serie que yo recomiendo, pero recomiendo que os toméis un poco de Prozac antes y un poco de Prozac también después, quizá os dé una idea de lo que es posible que ocurra, porque nuestra sociedad está basada en unas infraestructuras que son extremadamente frágiles. Y cuando una se cae, se empiezan a caer todas. ¿Ha visto lo que pasó con el COVID? Que no había manera de encontrar una mascarilla. Es decir, algo tan sencillo y tan low-tech como una mascarilla, hemos tardado meses en conseguirlo. Pues esa es la sociedad en la que estamos. Este movimiento también nació en el 2018. Qué curioso, en el 2018 nació Extinction Rebellion, Fridays for Future y este movimiento, es que se puede llamar un movimiento o este foro, a raíz de un documento que publicó un profesor de sostenibilidad de la Universidad de Cambridge, Jem Bendel, un documento que llamaba Navegando hacia la tragedia climática, donde él aborda estos temas y dice que ya es hora de que la comunidad de profesionales, la comunidad científica, hable expresamente y abra un espacio expresamente para discutir sobre cómo es este colapso, cómo nos preparamos para ello y cuáles son las consecuencias. Por eso os digo, el Deep Adaptation, o adaptación profunda en castellano, es un foro donde se estudia un poco las evidencias científicas que existen sobre el colapso, y existen cada vez más. Es decir, los informes del IPCC, del IPBES, apuntan, sin decirlo ya de manera muy explícita, a la posibilidad de que este sistema se venga abajo. Analiza luego las implicaciones, qué pasaría si esto ocurre,
y luego da unas pistas sobre la manera de afrontarlo. Yo creo que sobre las evidencias científicas se ha hablado ya aquí mucho, todos sabemos que el calentamiento climático es una realidad. Quizá la diferencia con Deep Adaptation es que piensa que es ya incontrolable, es decir, que se nos ha ido de las manos, es decir, que ya no hay quien lo pare, el tren ha salido y va a toda velocidad y no hay quien lo pare, no es cambiando de la economía. Incluso Saúl, que me ha encantado tu presentación, incluso si lográramos ese objetivo de bajar a cero gases de invernadero en el 2025, el tren ya ha salido. Es decir, esos gases están en la atmósfera ya durante décadas y décadas y el daño que van a hacer a provocar que, desde luego, conseguir 2 grados, limitar a 2 grados, va a ser imposible. Y según algunos, yo estuve con Jen Bendel en un taller hace un año justo y él hablaba de que muchos científicos están hablando de un calentamiento de 4, 5, 6 grados, lo cual supone la extinción de la humanidad, punto. Algo muy difícil de entender y de aceptar. La biodiversidad, el agotamiento de recursos, todo esto lo hemos hablado ya, no voy a extenderme. Las implicaciones también, lo que hace Deep Adaptation es intentar analizar estas implicaciones y ver qué se puede hacer para mitigar, para reducir el daño, pero todos sabemos el aumento del nivel del mar, de los fenómenos meteorológicos extremos, y una cosa que preocupa particularmente es la falta de alimentos, porque el deterioro del suelo fértil, porque haga mucho calor, hace que hay una bajada de rendimiento de la producción de alimentos tremenda. Los cereales están empezando a bajar sus rendimientos de forma drástica, etcétera, etcétera. ¿Cómo prepararse para esto? Porque veo que solo me quedan 2 minutos y poco más. ¿Cómo prepararse? Un problema que tiene esto, que se llama colapsología, que en Francia, yo vivo en Bélgica y en Francia la colapsología empieza a tener empieza a ser incluso una materia de estudio universitario, es que mucha gente la critica por el riesgo de que incite a la desesperación, que incite a la inactividad y que es mejor no hablar de estas cosas porque es mejor mantener un futuro de esperanza. Yo creo que Deep Adaptation no habla de desesperación, habla de desesperanza. Es decir, quitemos la esperanza de medio y afrontemos esto con valentía y con cabeza para ver cómo podemos gestionarlo de la mejor manera posible. Y lo hace proponiendo 4 preguntas, cada una de las cuales definida como una R. La primera pregunta, o sea, no implica que los que estamos en Deep Adaptation nos quedemos cruzados de brazos. Yo soy miembro del nodo de transición, estoy en Ecologistas en Acción, es decir, estoy haciendo muchas cosas. Es decir, el aceptar esta realidad no me ha llevado ni a la desesperación ni a la inactividad. Las 4 preguntas son: la primera, resiliencia, es decir, analizar a nivel individual y colectivo qué queremos preservar durante y después del desmoronamiento de nuestra sociedad. Y no solo en términos materiales, es decir, cómo asegurarnos el agua, el alimento, el vestido, sino sobre todo en términos de valores y de comportamientos, cómo asegurarnos una decencia y una civilización durante esto. La segunda es la renuncia. ¿Qué comportamientos, creencias, bienes tenemos que abandonar cuanto antes para no empeorar la situación? Estoy hablando, por ejemplo, de dejar de volar en avión, que lo haréis todas probablemente ya, dejar de comer carne, que lo haréis algunas, etcétera, etcétera. La restauración es la tercera, que hay que recuperar, la recuperación de ecosistemas, pero también recuperar viejas costumbres, como por ejemplo jugar a las cartas en vez de a videojuegos, etcétera, etcétera. Y la cuarta, y para mí más importante, la reconciliación. ¿Con qué tenemos que hacer las paces? ¿Y con qué tenemos que hacer las paces? Tenemos que hacer las paces con el hecho de que vivimos en un mundo finito, en un universo donde todo empieza y acaba. Como decía Juan, todas las civilizaciones hasta ahora han caído, esta caerá también. Y por lo tanto, un poco como decía al principio, los 2 tabús, el cáncer y el colapso. Ante un cáncer potencialmente terminal hay gente que tiene reacciones muy distintas. Hay quienes niegan tenerlo, hay quienes prefieren no saberlo, hay quienes se aferran a soluciones más o menos milagrosas y hay quienes aceptan y se preparan sabiendo que en el universo todo tiene un principio y un fin. Y esta es la opción de Deep Adaptation. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Tan delicado, pero tan necesario también como lo sabes hacer tú. Y casi que os diría que respiremos hondo un momento, ¿no? Porque son muchas perspectivas y la última sobre todo es la más dura, pero como decía, ¿no? También muy necesaria. Y muy necesario pues abrirnos al diálogo entre todas ellas y ver cómo se pueden complementar, que es el objetivo de la jornada de hoy.
Ahora vamos a dar paso a las preguntas que han ido surgiendo y si tenéis preguntas las podéis ir escribiendo en el chat. Ya hay algunas que ya habéis ido escribiendo y ahora las vamos a ir trasladando a las ponentes. Si quieres, Cristian. Sí, voy recogiendo algunas que ya han ido apareciendo. Tenemos ahora unos 10-15 minutitos para atender el máximo de preguntas, comentarios posibles antes de pasar al descanso. Hay una que ha planteado Nuria, que va dirigida hacia Juan del Río, que pregunta ¿cómo ve Juan el futuro en los próximos 3 años del movimiento de transición? ¿Cómo piensa que puede afectarle a este movimiento la crisis del coronavirus? Si quieres responder, Juan. Sí, a ver, yo creo que muchos de los movimientos que existen ahora, y no solo el movimiento de transición, como tal, van a... O sea, la idea está de las, entre comillas, marcas o títulos de movimiento de transición o movimiento de tal, yo creo que eso se va a ir desintegrando. Y creo que se van a ir, bueno, quiero pensar también conjuntando y convergiendo en algo más grande. Conforme la situación, no solo con el COVID, sino la situación económica, social, climática vaya agravándose y gente que hasta ahora ha podido vivir bien se dé cuenta de que no puede llegar a fin de mes de verdad, de que no tiene alimentos, de que no... mucho más grande. Y el movimiento de transición como tal, y por eso hacemos yo creo esta jornada también, algunos de sus principios y de sus ideas iniciales ya quizás ya no son vigentes. Y hay que ser valientes para decir, oye, a lo mejor eso ya no es válido y hace falta coger y ver diferentes perspectivas y ver cómo cambiar esa narrativa, esa historia, etc. Entonces, no sé cómo va a ser, pero yo creo que estamos en este punto de impasse en el que las visiones positivas de futuro, bueno, sí que hay que pensar en que es posible, ¿no? Pero no ser naïves. Y entonces, bueno, pues no sé qué va a pasar, pero para eso estamos hoy aquí, para ver si todas juntas damos pinceladas de esto. No me extiendo porque seguro Justamente, pues de que tú expliques texto, ¿dónde está la visión positiva del futuro? Quizá algunas de las ponentes querríais comentar, ¿no? Porque está como esta dicotomía entre el súper optimismo inicial de la transición con esta desesperanza de Deep Adaptation. Estamos ahí como entre esos dos extremos y nos podemos ir conjuntando y combinando de varias maneras. Saúl, creo que quiere comentar algo al respecto. Sí, yo creo que un poco la respuesta que ha dado Juan es bastante esclarecedora e iluminadora, porque hay que asumir que el futuro que tenemos por delante no es de por sí esperanzador, en el sentido de que vamos a tener que aprender a dejar atrás muchas cosas, vamos a tener que enfrentar sufrimientos que seguramente no seamos capaces de imaginar y tristemente pues no seremos capaces de predecir, como ha pasado un poco con la pandemia. Y en este sentido, el no ser naif implica también el no ser ingenuos, el no pecar en exceso de optimismo. Pero ¿dónde conviene ser optimistas? En asumir que cuando se dan estas situaciones de caos, cuando se dan estas situaciones de ruptura, donde todos los valores, todas las inercias, todas las lógicas, las buenas y las malas que teníamos hasta ahora, dejan de funcionar, nos dejan de ser efectivas, se abre una pequeña grieta y una posibilidad de probar e intentar generalizar nuevas formas de comunicación, nuevas formas de acción, nuevas formas de cooperación. Y es en este sentido en el que podemos tener esperanza, y es una esperanza activa, no es una esperanza de espero que finalmente no sean 4 grados, sea solo 1,5 y justo en mi región las cosas no vayan mal. No, eso es ser ingenuo. Sin embargo, si asumimos que incluso con 2,5 grados, 3 grados y los padecimientos que eso conlleva, podemos empezar todas juntas, con las manos en la masa, como decíais al principio, a cambiar nuestras formas de organizarnos, entonces sí, quizá merezca la pena vivir una sociedad en la que perdemos muchas de las comunidades de ahora, pero ganamos en valores, quizá.
Gracias, Saúl. Leire quería comentar también. Sí, a mí también me gustaría comentar. Bueno, yo creo que deberíamos establecer una diferencia entre los términos optimismo y positividad, ¿no? Optimismo para mí tiene un tinte quizás un poco más ingenuo que la positividad que viene de dentro, ¿no? El optimismo quizás es pensar, bueno, todo va a ir bien, y la positividad es pensar, pase lo que pase, voy a sacar lo mejor, ¿no?, de la situación y voy a adaptarme. Entonces, creo que es importante darnos cuenta de que la positividad siempre es posible y en este caso podemos ser positivos dándonos cuenta de la capacidad, ¿no?, que tenemos de cambiar y de adaptarnos, ¿no?, de la posibilidad de provocar un cambio. Por supuesto que vamos a tener que adaptarnos, pero los seres humanos tenemos por suerte la capacidad de adaptación, como hemos visto en la pandemia, nos hemos adaptado muy rápido. En el caso de los maestros hemos cambiado de un día para otro de presencial a digital y los cambios van a venir y los cambios van a tener que conllevar cambios internos, ¿no?, dentro de ellos, de valores, de modos de vida. Y creo que la positividad y el futuro, la visión positiva está aquí, ¿no?, en la capacidad que tenemos de colaborar y de unirnos para provocar una adaptación, un cambio que nos permita mantener el bienestar, pero cambiando la perspectiva, ¿no?, de cuáles son las prioridades, de dónde sacamos este bienestar, cambiando nuestros principios y bueno, creo que viene de dentro, ¿no?, un poco la positividad y el futuro positivo, sí. Gracias, Leire. Fernando, ¿querías comentar algo? Sí, quizá muy brevemente. Como os comenté, yo estoy siguiendo muy de cerca la colapsología en Francia. Hay dos autores, Gauthier Chapelle y Pablo Servigne, que han escrito 3 libros muy, muy potentes en Francia, que han tenido mucha difusión. Y uno de ellos, el segundo que escribieron, se llama L'Entraide, que es la cooperación. Y en ese libro, ante situaciones de colapso, analizan un poco y llegan a la conclusión de que generalmente el ser humano saca lo mejor de sí mismo en esas situaciones de catástrofe y de cataclismos. Y yo creo que hay que poner un poco de positivismo en eso, pensar que no es competición, sino cooperación. Y el segundo punto es que yo creo que esta situación tan dramática por fin nos pega una sacudida y puede ser un trampolín para desarrollar el potencial de finalmente se enfrente con estas grandes realidades. Estoy leyendo muchísimo sobre la muerte, estoy leyendo muchísimo sobre la pena, sobre la tristeza, estoy haciendo todo tipo de prácticas en ese sentido y yo creo que ya va siendo hora de bajar de esta ilusión de que somos inmortales y de que el crecimiento es infinito. Es decir, en ese sentido nos bajamos a tierra, que yo creo que es donde tenemos que estar. Gracias, Fernando. Un poco relacionada a esto, hay una pregunta dirigida principalmente hacia ti, por parte de Doris, que nos dice cómo ir incorporando la transición interior en contextos que son más progres, más activistas, muy enfocados en el exterior, sabiendo que los dos niveles son fundamentales, ¿no? Incluso sin abordar el interior se hace más complejo, dice Doris, al menos para ella, abordar el externo, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer esto? ¿Cómo incorporar? Era para mí la pregunta, ¿verdad, Cristian? Sí. Es una pregunta muy buena y muy complicada de responder. Una pista que yo doy, que estoy utilizando tanto en transición como en los talleres de trabajo que Reconecta que utilizo, es utilizar este modelo de las 4 Rs para analizar cómo distintos movimientos pueden funcionar. Y de hecho tengo un artículo en Red de Transición, un artículo que se llama Transición Profunda, donde hablo de cómo el movimiento de transición resiliencia, basándose más en las cosas esenciales. Resiliencia desde la perspectiva de un colapso, es decir, las cosas que son realmente importantes ante un colapso, ¿qué necesitamos ahí? ¿Cómo puede reforzar la renuncia? ¿A qué tiene que renunciar la gente que está trabajando en el momento de transición? Y yo ahí abogo, por supuesto, de todos los veganos somos unos pesados, abogo porque no entiendo cómo los ecologistas, más ecologistas, no son vegetarianos o veganos, con el impacto que tiene sobre el medio ambiente y sobre la compasión animal. La tercera es la restauración y el trabajo que se podría hacer en transición, analizar, estudiar qué trabajo podría hacer la transición para ir más allá en la regeneración, etcétera, etcétera. Y la última, que es la reconciliación, que para mí, insisto, es la más importante, el trabajo que hacemos en transición, de transición interior, de conectar con nuestras emociones, de crecer, me parece fundamental.
una respuesta simplista a una pregunta muy complicada. Gracias, Fernando. Tenemos bastantes preguntas y me gustaría comentaros que se están mencionando varios recursos, enlaces, artículos. Los podéis copiar en el chat para que así todas tengan acceso, ¿vale? Si tenéis algún artículo, algún libro que queráis recomendar, algún texto, pues lo podéis hacer en el chat. Tenemos una pregunta de Daniel que nos pregunta, no dice a quién le dirige la pregunta, a quien tenga ganas que la conteste. Dice, ¿no creéis que para poder empezar, entre comillas, a discernir hacia dónde podemos ir, una de las primeras cosas que necesitamos son informes rigurosos sobre qué capacidad tenemos de producción de alimentos, de obtención o recuperación de recursos, etcétera, a nivel global? Saber con qué sueldo mundial, entre comillas, contamos para a partir de ahí discutir sobre qué podemos mantener de la sociedad actual y cómo deberíamos repartir lo que aún podamos tener. Estas preguntas. Ana ha levantado la mano. Sí, bueno, es una pregunta que tiene muchas capas de complejidad. Necesitamos la mejor información disponible y que esa información cada vez esté más actualizada sobre la situación mundial, etcétera, etcétera. Sí, por supuesto. No podemos basar nuestro trabajo y nuestras acciones solamente en lo que somos capaces de ver a corto plazo, ¿no? O sea, realmente necesitamos tener esta información y que esta información sea accesible, entenderla y utilizarla para diseñar lo que vayamos a hacer. De ahí la cabeza, ¿no? que decimos en transición. Ahora, el resto de la pregunta sobre este sueldo mundial, cómo podemos mantener la sociedad actual y repartir lo que podemos tener, etcétera, etcétera, para mí la base de esa pregunta realmente tiene que ver con la gobernanza. ¿Quién decide estas cosas? ¿En qué lugares se deciden estas cosas? ¿Quién participa? Y más importante, ¿quién se queda fuera? Entonces, sí, claro, lo ideal sería poder llegar a este tipo de decisiones de manera conjunta, representativa, inclusiva y regenerativa. O sea, que no sea simplemente lo que tenemos vamos a repartirlo. Realmente hacia lo que estamos trabajando es algo mucho más profundo y mucho más grande, que es no mantener lo que tenemos. Ya hemos pasado, hace muchas décadas que hemos pasado esa idea de sostener, ¿no? Esa idea de la sostenibilidad, de lo que tenemos, a ver cómo lo hacemos más justo. La justicia social es un pilar y el otro es la idea de la regeneración. O sea, lo que tenemos ahora mismo no es suficiente, ni para los seres humanos ni para el planeta. Entonces, para mí, aquí tenemos que hablar sobre cuando hablamos de y podemos empoderar participar de manera en estos espacios de decisión. Y si no podemos ser nosotros quien toma las decisiones, ¿cómo podemos influir en aquellas que las ¿Comentar? Si se puede. Sí. Adelante. Bueno, pues cuando hablas sobre Daniel, sobre informes rigurosos y bueno, saber un poco antes de debatir, bueno, realmente hay muchos informes que hablan sobre la capacidad que tiene la Tierra, la capacidad que tenemos nosotros de producir hasta qué punto, desde literatura académica como para todos los públicos en formato de libros que pues, muchas librerías sostienen y son muy interesantes para consultar. Y como experimento personal, por si resulta de interés para alguien, hay una aplicación online que se llama Footprint Calculator, calculadora de la huella, que, claro, porque muchas veces pensamos, claro, pero yo no puedo influir en la huella mundial. Eso es cierto, tu aportación es muy pequeña, pero es importante, ¿no? También un poco ser consciente de cómo vivimos en relación a la capacidad que tiene la Tierra de mantenernos, ¿no? Entonces voy a dejar el enlace aquí en el chat para quien tenga interés. Y lo que hace esta aplicación es hacerte preguntas sencillas sobre tu modo de vida y que puedas así ver en qué puntos deberías mejorar para que solamente sea necesaria una tierra si todo el mundo viviese como tú, ¿no? Para mantener. Gracias, Leire.
Pues bueno, más preguntas. No creo que dé tiempo a todas, pero las que podamos antes del descanso. Aquí hay una de Tony dirigida hacia Juan, que dice, Juan señalaba en una diapositiva el capitalismo como una de las raíces del colapso global y nos pregunta si es posible cambiar las cosas desde dentro del sistema. Creo que es una pregunta que conecta un poco con el debate del Green New Deal, quizás. No sé. Juan, si quieres. Bueno, yo tengo claro, gracias por la pregunta, es una buena pregunta, la verdad. Tengo clarísimo que son necesarias múltiples estrategias de manera combinada. El punto de partida es el que estamos ahora mismo y cada una de nosotras está conectada a diferentes redes, está trabajando en diferentes lugares, tiene influencias diferentes, tiene capacidades y experiencias diferentes, entonces creo que todas debemos de trabajar allá donde tenemos capacidad de influencia. Pero solamente desde dentro del sistema, no. Este sistema, a ver, yo me lo imagino de manera metafórica como si el sistema de crecimiento industrial, el capitalismo, fuera un edificio en el que nosotros estamos viviendo ahora mismo y se está desmoronando. Y queramos o no, eso se va a desmoronar, porque hay una serie de sistemas que ya, vamos, que están colapsando. Entonces, mientras eso se colapsa y nosotros podemos promover que ese colapso pues, suceda antes o de una manera diferente, pero mientras eso está pasando, paralelamente, para transformar este sistema, tenemos que ir construyendo alternativas, ¿no? Entonces yo creo que ahí es donde entran la diversidad de estrategias necesarias y donde, por ejemplo, hay movimientos que están teniendo un impacto muy fuerte a nivel de llamar la atención, de dar visibilidad a las problemáticas con un carácter, pues, no sé, como sí, de sensibilizar. Claramente Extinction Rebellion, otros movimientos que a lo mejor se dedican pues más a construir en lo local y otros harán otras cosas, ¿no? Entonces, dinámicas como la del Green Deal o Green New Deal, hay diferentes Green New Deal, por cierto, no solo uno, sino que hay muchos, está claro que por sí solos no son suficientes, pero que quizás pueden ayudar, pues bueno, yo creo que sí, yo creo que no tenemos que como que limitarnos a estar en un solo lugar, o muchas veces nos ha pasado en los movimientos sociales razón. Yo creo que estamos en un punto en el que tenemos que romper eso y darnos cuenta que compartimos, que nos une y en qué somos mejores unos y otros. No podemos hacer todo a la vez. Entonces, en eso estamos. Nada, para aquí que se nos enredamos mucho. Gracias. ¿Tenemos alguna preguntita más? Había visto alguna por ahí. John Stein preguntaba, ¿hasta qué punto veis necesario el trabajo intercultural? Porque en su caso es inglés y trabaja en un pueblo pequeño andaluz por la Costa del Sol, donde dice que la mezcla de gente y costumbres a veces supone un problema a la hora de comunicar o de trabajar juntas. ¿A quién le apetece de los ponentes? Creo que Saúl, ¿estás levantando la mano? A mí me parece muy importante y de hecho creo que tenemos claros ejemplos. Supongo que ocurrirá en vuestros movimientos también. Yo hablo un poco de lo que conozco. En Extinction, en ciudades que son muy cosmopolitas o en lugares donde hay una gran inmigración, sobre todo de gente europea, como ocurre en Barcelona, como ocurre aquí en Granada. Es bastante habitual encontrarnos, ¿no? con brechas que pueden ser de idioma, que es lo más básico, ¿no? De gente que quiere participar en el movimiento, gente que quiere formar parte del grupo y que no tiene por qué saber todavía castellano en este caso o el idioma que sea lo suficiente, o incluso, ¿no? las barreras culturales que encontramos. Yo creo que, y en esto me parece que coincidimos todas, si nuestros movimientos tienden a construir formas de democracia cada vez más participativa, democracia directa de base, si nuestros movimientos tienden
a construir, digamos, alternativas, como decía Juan, desde la propia sociedad, es decir, desde las propias organizaciones, empezar a desarrollar ya modelos que pudieran ser en un futuro extrapolables a niveles o dimensiones más complejas. Creo que es fundamental tener en cuenta a todas las personas, pero no solo, y aquí hago un inciso y hago incluso autocrítica, no solo a aquellas interculturalidades que son de nuestro entorno, como en este caso, ¿no? Gente europea que venga a nuestro país, que quizá la principal barrera sea el idioma, sino incluso a todas estas comunidades a las que de un modo u otro no solemos tener en cuenta, porque siempre queda algo de eurocentrismo, porque siempre nos cuesta ponernos en el lugar de quien más y peor sufre la situación, y creo que en nuestro país la única forma que tenemos para construir esta es acercarnos y preguntarnos las unas a las otras cómo podemos ayudar a tejer estas redes de la manera más inclusiva y ¿cómo decir? Que siempre tengan en cuenta las limitaciones materiales, más allá de las culturales, que nos dividen, porque yo creo que eso es el peso importante, ¿no? Pensar cuáles son las limitaciones de tiempo, económicas, que hacen que estas personas puedan participar y por lo tanto que puedan decidir. Gracias, Saúl. Creo que Leire también había pedido la palabra. En este caso no, pero bueno, también puedo comentar si no pasa nada. Si te apetece, sí. Sí, bueno, pues bien es cierto que muchas veces la multiculturalidad, ¿no? Pues puede suponer un reto. A mí no me gusta decir problema porque creo que la palabra problema es negativa y la palabra reto pues incita a buscar soluciones. Y bueno, pues se pretende, ¿no? Un poco pasar de la multiculturalidad a la interculturalidad, ¿no? El unir, digamos, las culturas, eso sería lo ideal. Y creo que para poder colaborar en movimientos concretos es importante lo que antes hablábamos en la encuesta, ¿no? Que no solamente es cabeza y manos, sino que también es corazón. Trabajar en las dinámicas de grupo, trabajar en las relaciones y un poco en los valores, ¿no? Que tenemos dentro, y también saber ver lo que cada uno puede aportar, ¿no? Desde su realidad, ya que todos tenemos una realidad diferente que nos afecta en la forma en la que somos capaces de aportar y de colaborar. Y un poco, bueno, pues intentar buscar, digamos, lo que cada grupo puede aportar al grupo, ¿no? Y la importancia eso, de los cuidados y del corazón dentro de lo que son los grupos, que sin eso la cabeza y las manos no pueden hacer nada. Gracias, Leire. Bueno, pues creo que hay que dar algunos comentarios, alguna pregunta, pero si queremos respetar un poco los tiempos de la jornada, recordad que luego en el espacio del Café del Mundo, en el Google Café, pues nos dividiremos por grupos y podremos profundizar más y charlar a viva voz sobre estas cuestiones y otras que surjan. Y eso, ahí tendréis más tiempo para poder compartir pues, preguntas, sentires, experiencias. Bueno, nos gustaría ahora, antes de que pasemos al descanso, que durará más o menos unos 20-25 minutos, comentar un par de detalles. Esther. Exacto. Os queríamos invitar a que, si no lo habéis hecho ya, cuando volváis tengáis en mano vuestra taza de café, té, infusión, lo que os apetezca estar tomando. Esperamos que estéis cómodas en casa, sin mascarilla. y también os vamos a pedir que de cara al próximo espacio, si os apetece, traigáis un tótem, un objeto, un dibujo, algo que os inspire, que os haga pensar en la transición ecosocial a grandes rasgos, en el camino que estamos recorriendo todas juntas, todos los movimientos, todas las personas que estamos aquí, porque creemos que os va a servir de inspiración para la actividad que proponemos después. Y bueno, pues sin más dilación nos vamos al descanso, volveremos a las 11:45. Sí, recordad que las cámaras las podéis mantener apagadas. Os recomendamos no salir de la reunión por cuestiones técnicas, porque luego quizás es más
difícil volver a entrar o lo que sea, pero podéis dejar micros silenciados, cámaras apagadas y nos vemos a las 11:45 con ese tótem que traigáis. Muchas gracias por las intervenciones de los ponentes nuevamente y por todos los comentarios. Hasta ahora. Gracias a todas y hasta ahora.